chicos? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con nuestra clase del 6 de mayo, correspondiente también a la materia de matemáticas. Pero ahora, para dar seguimiento al tema anterior de figuras geométricas, vamos a ver algo que se llama eje o ejes de simetría. Para ello, vamos a anotar un pequeño apunte, si me hacen favor, y comenzamos por colocar la fecha del día de hoy. Y decimos Ciudad de México, a 6 de mayo del 2020, ¿vale? Y como les dije anteriormente, el tema que vamos a trabajar es eje o ejes de simetría. Ejes de simetría. ¿Ok? Y vamos a comenzar por definir qué son los ejes de simetría. Cuando hablamos de ejes nos referimos a una línea, pero como su nombre lo dice, tiene un complemento aquí en esta tercera palabra que es simetría. Entonces, lo vamos a definir como una línea que divide en dos a la figura, ojo aquí, la divide por la mitad, y aquí una característica muy importante es que al dividir esta línea, mi figura geométrica, quedan los mismos lados, es decir, mide lo mismo un lado que el otro que estemos partiendo a la mitad. Línea que divide en dos a la figura por la mitad, quedando ambos lados iguales. Es decir, los lados o las partes deben de quedar midiendo exactamente lo mismo. Por eso decimos que sus lados van a quedar iguales. Y esta línea puede ser de tres maneras distintas. Puede ser trazada de manera horizontal, vertical o bien diagonal. ¿Ok? Es decir, puede partir a mi figura de este modo, de manera horizontal, de este modo, de manera vertical, o bien puede ser de manera diagonal. ¿Sale? Es decir, de lado. Estas son las dos características que definen el eje de simetría. Además, chicos, que cuando ponemos o colocamos un eje de simetría y partimos nuestra figura, es como si quedara en un espejo, porque lo que me quede de este lado, voy a tener yo también de este lado. Por ejemplo, tracé yo mi letra A. Esta es mi figura que yo estoy representando. No necesariamente debe de ser una figura geométrica. Puede ser un trazo que esté colocado así en una superficie. Yo tracé la A y quiero saber si pudiera tener un eje de simetría. Y para yo saberlo, necesito doblar mi hoja por la mitad. Entonces la doblo bien exactamente por la mitad y al abrirla descubro que tiene una raya justo por el medio. Y esta raya o trazo se define como eje de simetría. Es decir,
mide lo mismo de este lado mi figura que de este lado. Entonces sí puede tener un eje de simetría, ¿sale? Ese es un ejemplo. Y vamos a trabajar con otros dibujos para que quede más claro el tema. Les voy a trazar de este lado 5 dibujos para ver cuántos y si tiene ejes de simetría o no tiene ejes de simetría, porque no forzosamente todas las figuras que tracemos son simétricas. Recuerden que deben de quedar partes iguales para que lo sean. Entonces, comenzamos por dibujar una figura que es así. ¿Sale? Esta es mi primer figura. Esta es la número 1. Después, la número 2. Es de este modo. La número 3 es una figura bastante sencilla que todos ubicamos. Es más o menos así, como una flecha. La número 4 es de este modo. También como una flecha. Y finalmente nuestra figura número 5. Es un corazón. Ahora vamos a marcar, chicos, cuántos ejes de simetría tiene y vamos a investigar si tiene o no tiene ejes de simetría. Aquí, en nuestra figura número 1, tendremos que buscar dividir nuestra figura de forma que queden mis dos lados o más iguales. Es decir, ¿cómo pudiera yo dividir o colocar un eje de simetría primero en la figura número 1? Muy fácil. Diría, pues sí la puedo poner y colocar de este lado mi eje de simetría. Y podría cumplir con la característica de ser eje de simetría. Y si lo trazamos de este modo, vemos que sí, porque si yo imagino doblar mi figura para este lado, quedaría midiendo exactamente lo mismo. Entonces decimos que este es mi primer eje de simetría. Llevamos uno. Pero esta figura no nada más tiene un eje de simetría, puede tener más. En este caso, ¿qué pasa si yo decido dividir por la mitad mi figura? Me doy cuenta que si yo pensara en doblarla, también corresponde a un eje de simetría. Entonces, llevo dos ejes de simetría. Pero como mi apunte decía, no nada más los ejes de simetría pueden ser vertical o de manera horizontal, también pueden ser de manera diagonal, es decir, de lado a lado, pero atravesado así. Entonces, decimos que este puede ser otro eje de simetría, sería el número 3, y otra diagonal por este lado. Diría entonces que mi figura número 1 tiene 4 ejes de simetría. Y pasando a mi figura número 2, vamos a ver cuántos ejes de simetría tienen. Y comienzo a dividirlo justo por la mitad y digo que tengo un eje. Ya lo dividí de manera vertical, pero también puede ser de manera horizontal, señalando entonces que tengo dos ejes de simetría. ¿Sale? En nuestra figura número 3, si yo quisiera, chicos, partirlo como lo he hecho con estas dos figuras, primero de manera vertical, me doy cuenta que si lo hago de esta forma y doblo mi figura a la mitad,
no tengo la misma superficie de este lado que de este. Entonces, esta no es una opción para marcar mi eje de simetría. Entonces, voy a dividirlo de manera horizontal y digo que esta figura solamente tiene un eje de simetría. Después, en la figura número 4 pasa exactamente lo mismo. Si yo quisiera dividirlo de esta forma, de manera vertical, me doy cuenta que no correspondería a un eje de simetría, pero a diferencia de eso, si yo decidiera partirlo por la mitad, efectivamente tengo un eje de simetría, porque tengo la misma superficie de manera superior que de manera inferior. Y el último de ellos, chicos, es la figura de un corazón. Y sí tiene eje de simetría y veo que lo puedo trazar de esta manera. Aquí sí se puede de manera vertical. Y señalo entonces que tengo un eje de simetría únicamente. A eso nos referimos con ejes de simetría, al trazo que se le hace a una figura para dividirla y que queden sus lados midiendo exactamente lo mismo, es decir, que tenga la misma superficie. Para ello vamos a continuar con un segundo video